Bendito Señor y Dios nuestro, tú eres Dios, tú eres Rey, lo hemos cantado, lo hemos proclamado y lo hemos hecho así porque lo creemos. En lo profundo de nuestro corazón sabemos que tú eres Rey soberano, el único Dios, el gran yo soy. Y es a ti, Señor, a quien dirigimos nuestra oración en este momento, para que tú ilumines nuestro entendimiento, que la reflexión de mi corazón sea conforme al propósito y a tu voluntad, el cual tú quieres establecer en el corazón y en la vida de esta iglesia. Bendícenos, Padre, a través de la exposición de tu palabra. Yo te pido que me ayudes, que me guíes, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir al pasaje que leímos hace un momento, a la carta a los Filipenses, el capítulo 4. Y quiero leer a partir del versículo número 2, Filipenses 4, 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué Pablo estaba diciendo esto en una carta abierta que él sabía que se iba a leer en una congregación? Bueno, porque era necesario. Y para Pablo, guiado por el Espíritu Santo, para él era necesario que se supiera que en la congregación de Filipos, tanto Evodia como Síntique habían tenido diferencias entre ellos. Y por eso Pablo dice: les ruego que sean de un mismo sentir. Ahora, aunque estas hermanas tenían problemas y diferencias entre ellas eran cristianas. Ellas habían nacido de nuevo. Y Pablo lo dice enseguida y me llama la atención, me gusta cómo Pablo afirma y dice estas, junto con, déjame leer el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. ¿Quiénes combatieron juntamente con Pablo? Evodia y Síntique. ¿En qué combatieron? En el Evangelio, es decir, en la predicación del Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, Pablo no tenía, Pablo, el discernimiento que tuvo para poder señalar a Evodia, Síntique y a otras personas, colaboradores de él, cuando él las señala y dice: sus nombres están escritos en el libro de la vida. No era una revelación maravillosa del Espíritu Santo lo que él estaba recibiendo para decir: sus nombres están escritos en el libro de la vida. Lo que la Biblia nos enseña y lo que mismo Pablo enseña es que una persona va a tener evidencias claras en su vida, se van a hacer evidentes. No solamente que hayan dicho: yo recibí a Cristo, yo hice una oración, yo levanté la mano. Eso es solamente el comienzo. Pero su vida, la vida de un creyente, va a dar evidencias de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y Pablo lo señala aquí claramente. Ahora, pase por favor al versículo 9. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, ¿qué oyeron? ¿Qué recibieron? ¿Qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que recibieron? ¿Y qué es lo que oyeron los cristianos de la iglesia en Filipos? El Evangelio. Ellos oyeron el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio y ellos aceptaron el Evangelio. La semana pasada yo le hablaba, y de hecho usted puede tomar este mensaje como una continuación o un complemento del de la semana pasada. Yo le hablaba y yo le hacía mucho énfasis del conocimiento del Evangelio. Tenemos que saber, conocer y entender qué es el Evangelio. Y este mensaje tiene como propósito que podamos entender usted y yo la implicación o lo que implica el recibir el Evangelio. ¿Todos hemos recibido el Evangelio? ¿Amén? ¿Eso ha sido cierto? Lo hemos recibido. ¿Y qué implica eso? Bueno, este mensaje nos va a llevar precisamente a comprender qué es lo que hemos recibido.
Y yo quiero pedirle que ponga atención. Vaya a la primera carta a los Corintios conmigo, por favor, capítulo 15, versículo 1. Este versículo lo leí la semana pasada, lo quiero volver a leer en este momento. Primera de Corintios 15 y el versículo 1 nada más. ¿Ya lo tiene? Si no, ahí están las pantallas. Dice así: además, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también, ¿qué? ¿Recibisteis o recibieron? Mi versión dice recibieron. Bueno, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Ahora déjenme le leo la versión, la Biblia al día, que se me hizo muy clara de este mismo pasaje. Permítanme recordarle, hermanos, lo que en realidad es el evangelio. Por cierto, no ha cambiado. Es el mismo evangelio que cimentaron su fe en este glorioso mensaje. El evangelio, el mismo evangelio que Pablo le predicó a los de Corinto, a los de Filipos, a los Gálatas, el que se predicó en toda esa región de Asia, en Jerusalén, es el mismo evangelio que usted y yo hemos recibido. Ha llegado hasta nosotros de esa misma forma. Ahora, el evangelio, debemos de entenderlo, es el mensaje de Dios para el hombre. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Es muy claro. El evangelio es el mensaje de Dios para el hombre. Entonces debemos de esperar, por supuesto debemos de esperar que cuando una persona oye o escucha el evangelio, va a reaccionar de alguna forma. Va a tener una reacción, esa persona que escucha el evangelio va a reaccionar de alguna forma. No siempre va a ser de una forma en la que va a aceptar el evangelio o que lo va a recibir. Una persona puede escuchar el evangelio y le va a ser indiferente. Una persona puede escuchar el evangelio y, como el rey Agripa, puede decir: por poca cosa tú me pides que yo sea cristiano. Para aquel hombre el evangelio se le hizo poca cosa. Y hay gente que escucha el evangelio actualmente y dice: es que el evangelio eso es cosa de ignorantes. Eso es cosa para los religiosos, para gente que no tiene otras ocupaciones. Y creen que el evangelio, el mensaje, el precioso mensaje del evangelio es poca cosa y lo desprecian. Pero también una de las grandes verdades del reino de Dios es que hay personas que escuchan el evangelio y su entendimiento y su corazón es abierto de una forma milagrosa y lo reciben, lo aceptan, y hay cambios y hay transformaciones en su vida. La palabra recibir, lo que aparece ahí en Primera de Corintios, o recibisteis, que tienen ustedes en su versión, quiere decir mantenerse firme. Es decir, una persona que recibe el evangelio lo ha escuchado y se mantiene firme. O también podemos decir, afirma su corazón con respecto a ese mensaje que ha escuchado. Y yo quiero preguntarle, aquí hay de todo tipo de personas que han escuchado el evangelio, de la mayoría de los estratos sociales, de muchos oficios, profesiones, de diferentes edades. Hay gente que tiene más tiempo que otros que han escuchado el evangelio. El asunto y lo que yo quiero llevarlo a reflexionar es: desde que usted escuchó el evangelio por primera vez en su vida, sin importar de dónde venía usted, de qué tipo de familia era, a lo que usted se dedicaba, o el tiempo que lo ha escuchado hasta el día de hoy, ¿qué efectos ha tenido el evangelio en su corazón, en su vida, desde que usted lo recibió? ¿Cree usted que es venir cada domingo, sentarse, escuchar un mensaje, tal vez cantar unos cantos, abrir la billetera y dar un billete? ¿Cree usted que eso es lo que implica haber recibido el evangelio? Es muy probable que solamente haya cambiado de religión, pero no de corazón. Haber recibido el evangelio sí implica lo que le acabo de decir: venir, sentarnos, escuchar, adorar, ofrecer, pero va más allá que eso. Quiero llevarlo a 5 puntos de lo que implica haber recibido el evangelio. Primero, recibir el evangelio es rechazar otra cosa. Y solamente
en el entendimiento de lo que es el Evangelio, esto es algo cierto y verdadero. La palabra recibir no tengo que explicarla mucho, o no tengo que darle el significado de su idioma original. Es lo mismo que usted y yo entendemos en inglés, en español o en cualquier idioma. Recibir es tomar algo. Pero para un cristiano, para una persona, recibir el Evangelio de Cristo es rechazar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? El mundo. Recibir el Evangelio es rechazar el mundo. No hay nada afín, no hay nada igual entre lo que es el Evangelio y el mundo. Recibir al Evangelio es rechazar el mundo. La Biblia dice eso, Santiago 4:4 y el versículo 5. Si lo tiene, diga amén, para saber si ya lo tiene. Santiago 4:4. Amén. Dice así, escuche bien: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A ver, ¿qué dijo Santiago? ¿Qué significa ser amigo del mundo? Ser enemigo de Dios. Mire, estamos estudiando, dijo Jalit aquí, dio el aviso con los varones. Estamos estudiando la vida de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Incluso vamos a ver la vida de Judas Iscariote como discípulo de Cristo. Vamos ahorita hemos visto cuatro discípulos: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Ok, a mí me tocó compartir la semana pasada de Juan y me quedé ahí nada más en la introducción. Vamos a seguir este próximo viernes con Juan. Pero viendo la vida de estos hombres, la parte que a mí me correspondió compartir del apóstol Juan, el discípulo del amor o el discípulo amado, era un hombre radical, completamente radical. En sus escritos él es muy tajante: o eres blanco o eres negro. O estás con Dios o estás con el diablo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Es así, muy tajante. Y creo que es el mensaje que usted y yo necesitamos entender y escuchar. Y escúcheme bien, es el mensaje que necesitamos predicar. Decirle al mundo: o estás con Dios o no estás con Dios. ¿No lo dijo Jesús también? El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Lo mismo. Juan tuvo un muy buen maestro que fue nuestro Señor Jesús, y él aprendió a ser así, tajante, radical en su vida. O eres o no eres. Haber recibido el Evangelio de Cristo implica rechazar al mundo. Y Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, esto demuestra lo radical que es el Evangelio y lo radical que debe de ser una persona que se dice o que ha manifestado que ha recibido el Evangelio. Debe de ser una persona radical en su vida. ¿Qué hay en el mundo que usted y yo podamos amar o aceptar como para añadir a nuestras vidas y traerle valor? ¿Qué hay en el mundo? Nada, absolutamente nada. Todo el valor que una persona puede tener en su vida, que se hace llamar cristiano, está únicamente, exclusivamente en Cristo, en la persona de Cristo, nada más. No hay nada en el mundo que usted y yo podamos traer a nuestra vida y que le podamos añadir valor a nuestra vida. Un cristiano que acepta el Evangelio, que ha recibido el Evangelio, tiene que rechazar el mundo. Esa es su vida. Y déjeme decirle, esto no es agradable. No es agradable a la carne. La carne se va a empeñar en rechazar esto, se va a resistir. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo, que aún no ha sido redimido, que seguimos todavía en este cuerpo mortal, sigue anhelando y sigue deseando los deseos de su propia carne. Y esto no es cómodo, pero lo tenemos que hacer.
Y lo podemos hacer únicamente, no en un esfuerzo humano, lo podemos hacer únicamente porque el Espíritu que mora en nosotros nos ayuda y nos guía a poder vivir de esta forma. Ahora, compartirle a alguien este evangelio y decirle, mira, Cristo murió por ti. Cristo pagó el precio exacto que tú necesitabas para poder redimir tu vida y para que no te condenaras. Bueno, esa parte ya de por sí es un poco difícil de entender para algunas personas y a veces compartirlo es hasta complicado porque somos más inclinados a hablarle a la gente del amor de Dios, lo cual no está mal hablarle del amor de Dios, pero yo se lo he dicho aquí y se lo quiero volver a repetir. No podemos hablar del amor de Dios si no mencionamos también la ira de Dios. Y usted me puede decir, es que yo no me siento muy cómodo predicando ese evangelio. Pues discúlpeme, pero no se trata de que usted y yo nos sintamos cómodos. Se trata que tenemos que predicar el evangelio y hacer lo que tenemos que hacer, a lo que hemos sido llamados a hacer. El llamado a recibir el evangelio implica rechazar, escúcheme bien, todo lo que usted puede tocar, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede abrazar. Recibir el evangelio implica rechazar todo eso por seguir la verdad del evangelio. Es rechazar nuestra propia autonomía, nuestra propia autocomplacencia y someternos al señorío de Cristo Jesús. Usted sabe que Jesús es nuestro Salvador. Amén. Él lo hizo todo en la cruz por usted y por mí. Pero recibir el evangelio no es solamente decir, cierto, Cristo murió por mí en la cruz. Eso está bien, eso es parte. Pero recibir el evangelio implica, y es ahí donde muchos se topan y mejor se regresan, porque el evangelio implica recibir a Jesús como Salvador, pero como Señor. Someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Es en el trono de este corazón, ¿quién reina? ¿Quién gobierna? ¿Evaristo? No puede ser. Si yo me llamo cristiano, si yo me proclamo como creyente, como que he recibido el evangelio, en el corazón de este cuerpo, de este ser, no puede estar gobernando Evaristo. Cristo Jesús. Eso implica recibir el evangelio. Todas las visiones, todos los anhelos de este mundo los tenemos que rechazar. Y recibir el evangelio implica recibir la única forma, unirnos a una minoría en este mundo, a un grupo que es la minoría en este mundo, que se hace llamar la Iglesia de Dios. Es decir, tenemos que rechazar el unirnos a cualquier otro grupo, a cualquier otra visión, a cualquier otro anhelo de este mundo, y unirnos a la única forma, a la única institución que Dios ha puesto en esta tierra para glorificarlo y para proclamar el mensaje, que se llama la Iglesia. Y eso somos usted y somos yo. Y no somos esta iglesia nada más. Usted dele gracias a Dios que somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí en Aguascalientes hay otras iglesias, en México hay otras congregaciones que formamos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor. En el mundo las hay y estamos unidos a ellos por el Espíritu. Unirnos al Evangelio o recibir el Evangelio es arriesgar todo en nuestra vida por creer que hubo un hombre que fue crucificado. Pero para muchos, para los que lo crucificaron en ese momento, ¿sabe que aquel hombre que fue crucificado era un blasfemo? Y este hombre era un enemigo del Estado. Estamos hablando de Cristo. Recibir el Evangelio es unirnos a Él y rechazar todo lo demás. Qué importante, ¿no se le hace? Cuando yo reflexionaba en esto, y ahorita aún mismo que lo estoy compartiendo, digo, qué arriesgado es ser cristiano. Qué arriesgado es llamarme cristiano, porque tengo que rechazar todo aquello que no es de Cristo y que no implica ser cristiano.
Y como una última reflexión, recibir el Evangelio no es solo orar y repetir una oración, es hacer a un lado el mundo y es decirle al Señor con los brazos abiertos: yo declaro que tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Eso implica recibir el Evangelio. Entonces, como punto número 1, si alguien quiere apuntar o alguien quiere tenerlo presente, recibir el Evangelio es rechazar al mundo. En segundo lugar, lo que implica recibir el Evangelio es que podamos poner toda nuestra confianza en una sola persona, que se llama Cristo. Usted no confía en los pastores, no confía en los ancianos, no confía en la gente, confía en el Señor, confía en Cristo, porque los hombres ciertamente podemos fallar, o fallamos, lo digo más bien como un hecho de que es cierto, los hombres fallamos, y podemos decepcionarle, y podemos cometer muchos errores, pero Cristo no. ¿Sabe por qué? Escuche bien, porque el sacrificio de Cristo es la única forma en la que usted puede presentarse correctamente delante de Dios. ¿Me escuchó? ¿Me entendió? O más bien, ¿me expliqué bien? Se lo repito otra vez. El sacrificio de Cristo es la única forma en la que yo o usted, y perdone que ponga el burro por delante, pero quiero hacer énfasis en esto, en el que yo o usted podemos presentarnos correctamente delante de Dios. No hay ninguna obra humana en mi vida, ningún esfuerzo mío, no hay ningún aspecto de santidad en mi vida con la cual yo pueda venir y presentarme delante de Dios correctamente. La única forma en la que yo puedo pararme delante de Dios y en la que usted y yo vamos a estar parados delante de Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Él ofreció el precio exacto, justo. Javier lo dijo aquí, fue muy alto. El costo de nuestra salvación fue muy alto. No hay oro, no hay montaña de dinero o diamantes en este mundo que pueda pagar el costo de nuestra salvación. Cristo lo hizo. Su sacrificio fue suficiente. Ahora, si usted se da cuenta, hasta este momento, recibir el Evangelio está implicando de alguna forma ser totalitarios, es decir, o todo o nada. ¿Se da cuenta que así es el Evangelio? Y este pensamiento en el mundo no es muy aceptado. Es decir, popularmente la gente piensa lo siguiente: si alguien pone toda su confianza, excesivamente pone su confianza en algo o en alguien, está mal. Tiene que reservar algo, tiene que tener un escape de salida, tiene que tener otra forma de resolver alguna situación por si algo le falla. En el cristiano no es así. Los cristianos ponemos todos los huevos en la canasta. ¿Me explico? ¿Entiende ese dicho? Los cristianos hemos quemado todos los puentes que quedan atrás y ya no hay regreso. La historia de México habla de Hernán Cortés y los conquistadores cuando llegaron al puerto de Veracruz. Y una de las cosas que hizo Hernán Cortés es que quemó los barcos. Y este fue un mensaje para sus hombres. No hay vuelta para atrás. Ya no vamos a regresar. Venimos para quedarnos. Bueno, la historia dice que después volvieron a construir barcos. Pero creo que el mensaje es muy bueno. Como cristianos, usted y yo, al haber recibido el Evangelio, quemamos los puentes, quemamos los barcos y ya no hay vuelta para atrás. Estamos en el único barco que es la salvación, que es Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. ¿Y sabe qué dice Pablo acerca de esto? Ahí mismo en el Evangelio en su carta a los Corintios, capítulo 15, la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 19. Mire lo que dice Pablo, dice: si en esta vida solamente
esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, bueno, habría que leer el contexto. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Sabe por qué lo dice? Porque si Cristo Jesús es un chiste, una mentira, un juego, entonces los cristianos somos los más dignos de lástima y de conmiseración en el mundo. Pero no es así. Cristo es verdad. Cristo es la persona más cierta, más verdadera que ha pisado esta tierra y ha cumplido su propósito. Entonces, el que una persona reciba el Evangelio implica poner toda su confianza, su total confianza en alguien que es digno de confianza. Y yo diría, en el único que puede ser digno de confianza. Amén. Por la fe usted y yo hemos dicho algo así como lo siguiente. Esto lo tomé de un predicador que lo dijo en un mensaje. Escuche bien. Por la fe usted y yo hemos dicho lo siguiente: mi Señor, en ti confío. Si no fueras capaz o no estuvieras deseoso de salvarme, entonces encontraré mi lugar en el infierno y no haré para mí ningún otro plan. Qué tremendo, ¿no? Obviamente no es así. Obviamente nuestro Señor Jesús, Él es capaz. Y Él está anhelando, deseoso de salvar al mundo. Él quiere hacerlo. Por lo tanto, recibir el Evangelio no solamente involucra alejarnos del pecado, sino despreciar el pecado, odiar el pecado, aborrecer el pecado y aborrecer lo que fuimos. Amén. Sí, de verdad, ¿me siguió y entendió lo que dije? A ver, se lo voy a repetir porque esto para mí suena fuerte, pero lo entiendo que así es. Recibir el Evangelio es no solamente rechazar el pecado, sino odiar el pecado y aborrecer lo que fui en mi vida anterior antes de ser cristiano. ¿Se avergüenza de lo que fue? ¿Le da asco lo que fue su vida antes de Cristo? A mí sí. Por eso, poner mi confianza en Cristo y el hecho de decir, soy una nueva criatura, soy una nueva persona, soy un nuevo hombre, por lo que Cristo hizo por mí. Eso implica recibir el Evangelio. Una persona que piensa que está convertida y piensa que alguna de sus virtudes o algún mérito le otorga cierto favor de Dios, esa persona realmente no está convertida. Esa persona no ha entendido y no ha comprendido que los únicos méritos o el único mérito que da valor a su vida es Cristo Jesús. Sin embargo, déjeme poner aquí un poco de equilibrio. Cuando una persona ha recibido el Evangelio, cuando se ha convertido, cuando está caminando en el Señor, esa persona no puede hacer nada más para que Dios le acepte y le reciba. Ya Jesús lo hizo. Pero lo que quiero poner el equilibrio ahí es, esa persona puede producir en su vida, y no solamente puede, debe y tiene que producir en su vida obras, buenas obras que afirmen y que confirmen que ha nacido de nuevo. ¿Son obras para salvación? No, son obras de santificación que confirman que es hijo o es hija de Dios. Amén. Esa es la evidencia. Cuando Pablo hablaba de Evodia, de Síntique y de los demás, y que él decía, ellos están escritos en el libro de la vida, es porque Pablo veía, palpaba la evidencia, las buenas obras que había en estas personas, que aunque se peleaban, pero que estaban escritas en el libro de la vida. Bien, número 1, recibir el Evangelio es rechazar al mundo. Número 2, recibir el Evangelio es poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Número 3, recibir el Evangelio implica exponernos al liderazgo, o quiero decirlo de otra forma, al señorío de Cristo. Lo mencioné anteriormente, pero quiero hacer más énfasis. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo, Él es nuestro amo, nuestro dueño, y yo soy un siervo, un esclavo de Él. Eso implica recibir el Evangelio. Y déjeme decirle, muchos cuando predicamos el Evangelio no decimos esto.
Tal vez porque pensamos que no es el momento correcto, tal vez porque pensamos que tendremos que dárselo en otro momento, en una lección, hablar del señorío de Cristo. Pero creo que es de mucha importancia que cuando compartamos el Evangelio podamos decirle a la gente: deja de ser tú el Señor, el dueño o la dueña de tu vida, y deja que Cristo Jesús sea el dueño de tu vida, tu amo y tu Señor. Ahora, yo cometí alguna vez un error, y creo que algunos lo cometemos cuando compartimos el Evangelio y decimos la siguiente frase. Usted se va a dar cuenta si lo hizo alguna vez o no. Yo la hice y ya me arrepentí y Dios me perdonó. Pero yo le dije alguna vez a una persona: deja y permite que Jesús se convierta en el Señor de tu vida. Ahora, eso se oye bien, pero le estamos dejando a la persona como si la persona tuviera el poder y la capacidad de convertir a Jesús el Señor de su vida, lo cual no es cierto. ¿Quién ha hecho a Jesús Señor y Dios? Dios el Padre. En su primer discurso Pedro lo dijo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Dice que el Padre ha hecho a Jesús Señor y Dios. Cuando la gente escuchó este mensaje, dice que se compungieron de corazón, o sea, les llegó tan fuerte, tan duro el mensaje, que se entristecieron y le dijeron a Pedro: ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de aquel hombre que ustedes mataron y crucificaron, en el nombre de Cristo. Dios nos llama a los hombres para que hagamos a Cristo Jesús el Señor de nuestras vidas, como si nosotros tuviéramos el poder para hacerlo. Dios llama a los hombres para que usted y yo, a hombres y a mujeres, Dios los llama para que tengamos nuestra vida en total sumisión a este Señor y a este Dios. Le explico lo siguiente. Dios puede decir y Dios puede demandar de usted cualquier cosa. Cualquier cosa. Y usted y yo, al recibir el Evangelio, lo que implica es decirle: sí, mi Señor, aquí estoy. Ahora, esto lo hemos aprendido y lo hemos entendido cuando estudiamos la doctrina de Dios. Dios no va a pedir absolutamente nada que viole su naturaleza o que vaya en contra de su propia naturaleza. Dios no puede mentir, Dios no puede ser tentado, Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Entonces, Dios puede pedir de nosotros cualquier cosa. ¿Está de acuerdo? Y lo que tenemos que decir nosotros es: sí, Señor, sí, mi Señor, aquí estoy. Después de todo, como lo escribió aquel novelista cristiano C.S. Lewis en esta famosa novela que se hizo famosa por la película Las Crónicas de Narnia, el león, la bruja y el ropero, al final de la película la pequeña Lucy dice acerca de Aslan, el león: él no es un león domesticado. ¿Sabe quién representa ese león? A Jesús. Y Jesús no es un gatito que le hacemos cariñitos para que nos haga gracias y nos haga sentir bien. Él es el león de la tribu de Judá y ruge. Él ruge y Él puede pedir, Él puede decirnos a nosotros que hagamos lo que tengamos que hacer y tenemos que obedecer. Amén. En siglos pasados, en los libros de historia, había un grupo de hermanos llamados los moravos. Y estos hombres iban desde Inglaterra hasta el África como misioneros. Iban a predicar el Evangelio. Y había sido tan fuerte, había tenido tanto impacto en el corazón de ellos el que tenían que ir y predicar el Evangelio, que lo hacían. Dios les dijo: vayan y prediquen el Evangelio al África. La gente estaba muriendo en el África de enfermedades. Y ellos sabían lo que implicaba decir sí a esa decisión. O decir sí más bien a esa orden que Dios les estaba dando. ¿Sabe qué hacían estos hombres? Los moravos. Ellos empacaban todas sus cosas, todas sus pertenencias, las subían al barco,
¿Y saben qué las empacaban? En un ataúd, en su propio ataúd. Ellos sabían que ir y predicar el Evangelio implicaba que era muy posible, era muy probable, casi cierto, que iban a morir. Y no gastaban en maletas Samsonite de primera clase. Eran muy prácticos. Compraban cajas de muerto, metían ahí su equipaje y se iban como misioneros. Cuando morían, ahí mismo los enterraban. Eso es ser cristiano. Eso implica recibir el Evangelio. Y eso, aunque suena una locura, pero cuando la persona recibe el Evangelio y escucha una orden de Dios, va a decir, sí, Señor, lo hago. A donde tú quieras, yo iré. Cuando tú quieras, yo iré. Con quien tú quieras, yo lo haré. Como tú quieras. ¿Sabe qué implica eso? Recibir el Evangelio implica exponernos y someternos al señorío de Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Eso implica recibir el Evangelio. Hoy, por otro lado, como viendo el otro lado de la moneda, hay cristianos modernos, cristianos evangélicos. ¿Se acuerdan lo que quiere decir cristiano evangélico, verdad? Bueno, hoy hay cristianos evangélicos que se atreven a reclamarle a Dios, que le han perdonado a Dios, lo cual suena una blasfemia y una locura. Pero hay cristianos que han perdonado a Dios por su sufrimiento que han tenido. Hay cristianos que le han dicho a Dios, tú no me escuchas. Lo que estoy viviendo nadie lo ha pasado, nadie lo entiende, solamente yo. Y como lo dijo un cantante cristiano, ¿de quién se creen que están hablando? ¿De quién creen que están hablando? ¿Será el mismo Dios al cual claman y le reclaman y han perdonado el mismo Dios que está en la Biblia? No, no es así. Es un Dios que se han creado ellos mismos. Son cristianos evangélicos, entre comillas, que se han creado un propio Dios a su propio gusto. Y que viven un show, un circo, un teatro, una caricatura de ser cristianos. Dios no escucha gritos ni exigencias. Él es Dios. Que eso no se le olvide nunca. Él es Dios. Número 4. Cuando usted y yo recibimos el Evangelio, no solamente nos sometemos al señorío de Cristo, pero como cuarto lugar, Cristo se vuelve el epicentro de nuestras vidas, o en otras palabras, como algunos teólogos lo dicen, nos volvemos cristocéntricos. Y a veces eso puede ser una especie de burla para los cristianos. Ay, sí, para todo Cristo, para todo Jesús, para toda la Biblia. Pues sí. Discúlpame si te molesta, pero así es. En mi vida, nuestra vida debe de ser regida, debe de ser dirigida únicamente por Cristo. Ahora, escúchame bien. Cuando una persona ha recibido a Cristo en su corazón, muchas veces, y creo yo que la mayoría de las veces, el cambio en su vida no es muy notable, no es muy impresionante. En algunos casos sí lo es. Hay cambios radicales, hay pecados que a veces la gente estaba tan esclavizada a ciertos pecados que cuando ha recibido el Evangelio y cuando ha nacido de nuevo, esos cambios son muy notables. Pero creo yo que en la mayoría de la iglesia del Señor, cuando Cristo Jesús viene al corazón de una persona, a la vida de una persona, no es así como que, wow, mira, ya eres una persona diferente inmediatamente. Pero esos cambios, esa transformación que la Biblia le llama la santificación en un cristiano, va aumentando, va creciendo día a día en la vida y en la persona de un creyente. Y eso es cuando nosotros volvemos o entendemos que Cristo Jesús es el centro de nuestras vidas. Es como cuando arrojamos una piedra en un lago y se da cuenta cómo esa piedra hace una especie de centro y luego hay círculos que se van extendiendo. Bueno, el Evangelio ha golpeado nuestro corazón, nuestra vida, Cristo Jesús. Pero esas ondas se van extendiendo poco a poco en nuestra vida y van haciendo cambios
y van haciendo transformaciones. Pero llegó el Evangelio, llegó Cristo a nuestro corazón, y eso implica. Juan 12:25, para que usted y yo podamos entender y comprender las implicaciones de lo que es haber recibido el Evangelio. ¿Ya lo tiene? Juan 12:25 dice, el que ama su vida, ¿la qué? A ver, repita conmigo esta primera frase. El que ama su vida, la perderá. A ver, hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, creo que no es muy cómodo decirle al que le estamos compartiendo, ¿amas tu vida? Si quieres ser cristiano, la vas a perder. Se nos van a ir, ¿verdad? O podemos pensar, no, pues nos van a dar la media vuelta y se van a ir. Bueno, si Dios los ha preparado, y si Dios a través de nosotros quiere, y en su misericordia y soberanía quiere hablarle de esta forma a las personas, lo va a hacer. Oiga, si Dios habló a través de una burra, una asna, ¿no hablará a través de sus hijos? Lo va a hacer. Pero el Evangelio implica que el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo por vida eterna, la guardará. Versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué preciosas palabras. Porque aunque no buscamos ni honra ni gloria en este mundo, pero es una promesa. Y yo realmente deseo que en esta iglesia podamos servir a Dios con todo nuestro corazón, entendiendo que Él está en el centro de nuestras vidas, que Él es todo para nosotros. Jesús no es un artículo, un accesorio que nos colgamos y que vamos a darle cierto valor a nuestras vidas. Él es Señor. Él es el Señor, el amo y el dueño de nuestras vidas. Y Dios va a honrar eso. Dios nos va a honrar en gloria cuando estemos con Él. Y número 5. Recibir el Evangelio implica no solamente que Cristo sea el centro, sino que entendamos que Cristo Jesús es la única fuente de vida para nosotros. Usted y yo diariamente nos alimentamos, ¿cierto? Algunos 2, 3, 4, no sé cuántas veces al día, por lo menos 3 veces al día dicen los estudiosos que tenemos que alimentarnos para estar sanos. Y estamos hablando de nuestra carne, de nuestro cuerpo, que lo estamos sustentando y lo estamos alimentando. Usted lo sabe y yo lo sé. ¿Qué es más importante, la carne o el espíritu? Bueno, entendemos, cuando hemos venido al Evangelio, que el espíritu ha recibido la eternidad de Dios y seremos eternos. Entonces, si dedicamos tanto tiempo para alimentar nuestra carne aquí en la tierra, tenemos que alimentar nuestro espíritu. Pero aquí usted y yo vamos al centro comercial y pues buscamos la comida, ¿no? O vamos al agropecuario y olemos la fruta o la verdura y escogemos lo mejor. Y hay diferentes platillos que podemos hacer. Bueno, para alimentar nuestro espíritu, no hay más alimento que Cristo Jesús y su palabra. Y esto es un todo. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, Cristo Jesús, es el único alimento con el cual usted y yo podemos alimentar nuestra alma. Ahora, todos decimos amén, y yo también me uno a usted a decir amén, pero miren lo que dijeron algunos cuando Cristo les habló de esto. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6:51. ¿Ya lo tiene? Dice lo siguiente, dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué ocurrirá? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos que escuchaban contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. ¿Hay alguna forma, hay alguna otra forma que podamos alimentarnos y tener vida? No, solamente con Cristo Jesús.
Ahora, si usted sigue leyendo, y le pido que lo haga después en su casa, pero cuando Jesús estaba hablando esto, la gente se escandalizó. La gente no pudo aceptar este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque bien dice un dicho en el mundo: somos lo que comemos, ¿cierto? Que eso es en la carne. Es decir, comemos sanamente, vamos a estar sanos. Si comemos chucherías y comida chatarra, bueno, nuestro cuerpo lo va a resentir y cobrará la factura a su tiempo. En el espíritu, hermano, hermana, si comemos a Cristo y lo tomamos como la única fuente de nuestra vida, eso vamos a hacer. En eso nos vamos a convertir. Cristo formándose en nosotros, día a día, continuamente. Es un gravísimo error cuando salimos a predicarle a la gente y luego nos encontramos con gente que en apariencia dejan ver que están muy bien. Son buenos esposos, buenos padres, buenos trabajadores, tienen una vida bien, vamos a dejarlo entre comillas, ¿verdad? Y de pronto vemos a esas personas y a veces es complicado predicarles el evangelio porque, pues, ¿de qué tiene necesidad la gente? Si no tiene necesidad, ¿cómo podemos decirles que tú tienes necesidad de nacer de nuevo y de confiar en Cristo y de entregarle tu vida? Y podemos cometer el error de decirle: ¿sabes qué? Yo veo que te has esforzado y veo que te va muy bien y estás muy bien en tu vida y lo único que te hace falta es entrégale tu vida a Cristo para que seas completamente feliz. Ese es un error. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús no es un accesorio más que se tiene que añadir a la vida de una persona para que tenga total plenitud y felicidad en esta vida. Jesucristo es lo único que necesita una persona para que salga de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y si no lo tiene, si esa persona no tiene a Cristo Jesús, por más honesto, por más esforzado, por más inteligente, sabio y sea, o lo que pueda tener y alcanzar en esta tierra, si no tiene a Cristo Jesús, no tiene nada. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, yo le pido, yo le ruego que cuando usted y yo salgamos a compartir el evangelio o lo compartamos con la gente que está a nuestro lado, pensemos en esto, las implicaciones que tiene recibir el evangelio. Termino con esta ilustración. Imagine que vamos usted y yo a volar en un avión y estamos subiendo el avión y hay una persona que nos está recibiendo en la entrada del avión y nos entrega un paracaídas y nos da unas instrucciones y nos dice: cuando estemos volando a 10,000 pies de altura, el avión se va a desplomar. Entonces, póngase el paracaídas y esté atento a las instrucciones que va a dar el capitán. Bueno, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Bueno, yo me lo pongo, bueno, no sé, ya estamos arriba en el avión, ¿verdad? Ya nos subimos. Yo me lo pongo, me siento y como es una especie de mochila, un paracaídas, seguramente yo iré incómodo. Ahora, yo volteo a ver a mi alrededor en el avión y yo veo que no todos traen el paracaídas, pero a todos se les ofreció el paracaídas. El asunto es que cuando a las otras personas se les ofreció el paracaídas, ese paracaídas se les dijo: póngaselo, esto le va a ayudar a estar más cómodo, esto le va a dar plenitud en su vida, esto le va a hacer sentir bien. Entonces las personas que se lo pusieron de pronto dijeron: pues no me siento muy cómodo, incluso me siento ridículo. Otros me señalan y me dicen: mejor me lo quito. Bueno, usted y yo estamos en ese avión con nuestro paracaídas bien puesto, esperando el momento en el que se va a desplomar el avión y nos tendremos que arrojar. Y lo único que va a salvar nuestras vidas es ese paracaídas. Yo no sé si está caminando conmigo y sabe a dónde voy. Ese paracaídas es Cristo Jesús. Él no viene a darnos plenitud, felicidad y satisfacción a nuestras vidas.
Incluso llevarlo en nuestros corazones, caminar día a día con Cristo puede ser incómodo. Puede ser oportunidad para que otros nos señalen y nos ridiculicen por llevar a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿lo vamos a soltar? ¿Lo vamos a aventar? Es lo único que nos puede mantener a salvo. Abrácelo. Viva por Él. No lo suelte. Él no le va a soltar a usted. Cierre sus ojos, por favor. Oh Dios bendito, en verdad y en realidad, Señor, haber recibido el Evangelio tiene que ver con mucho más allá de haber hecho una simple oración y repetirla y decirle: Señor, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Va más allá que eso, Señor. Dios, sabemos que lo que implica no solamente conocer y entender el Evangelio, pero haberlo recibido, tiene que ver con el gobierno tuyo, Señor, total, tu reino establecido en nuestras vidas, y tú eres el Rey, tú eres el Señor y Dios. Señor, ayúdanos a comprender esta preciosa verdad. Tú no eres un objeto más que se añade a nuestras vidas. Somos nosotros, Señor, los que nos hemos añadido al reino de los cielos. Y eres tú, Señor, quien le ha dado vida y valor a nosotros, que no valíamos nada, que no éramos nadie, que éramos menospreciados, viles, desechados del mundo. Pero tú nos has tomado en tus manos, Señor, y has hecho con nosotros, y has hecho en nosotros cosas nuevas. Somos una nueva criatura. Dios, aquí estamos muchos de tus hijos y de tus hijas. Te rogamos, Señor, que podamos pensar, meditar y reflexionar en lo que implica haber recibido el Evangelio. Ayúdanos, Dios.